Si yo digo que trato de entender el calendario de Yahweh, entonces lo observo y también pues lo obedezco. Al menos trato de obedecer, porque si digo amar a Yahweh sobre todas las cosas, quiero servirle, quiero hacer su voluntad, debo aprender a amar lo que Él ama y a aborrecer lo que Él aborrece. Y a obedecer los mandamientos, pues por supuesto, porque esa es la instrucción que Él dejó plasmada en su Torá. Su Torá, que significa precisamente eso, instrucción. Desde el principio de la creación están muy claros, están muy claras estas enseñanzas, pero el velo que habían puesto el enemigo en nuestros ojos, en nuestra mente, no nos dejaba ver lo que aquí hay, lo que hoy vemos muy claramente. Es como, definitivamente como Job lo decía, de oídas lo habíamos oído, pero ahora nuestros ojos lo ven. Vámonos a leer a Éxodo 16:23. Éxodo, el segundo libro de la Biblia. Dice Moshe, él dijo, ¿y quién es él? Pues el dueño del universo. Moshe dijo, él dijo. ¿Quién lo dijo? El dueño del universo, Yahshua HaMashiach, nuestro Adón Yahweh eterno, el rey de los ejércitos. Esto es lo que ha dicho Yahweh. Mañana es Shabbat, el día de reposo, consagrado a Yahweh. Y hago un paréntesis y digo, Shabbat en hebreo es reposo, es descanso. O sea que el Shabbat, aquí podemos darnos cuenta de que el Shabbat se observa desde el Edén, desde los tiempos de Adán y Eva. El Shabbat se respetaba, se cumplía. O sea que antes de que el pecado entrara a desfigurar la creación y a desordenar y a desorganizar todas las ordenanzas del Padre de los Espíritus, que es nuestro Yahweh de los ejércitos, el Shabbat se observaba, el Shabbat se cumplía. Y tenemos que tener bien en cuenta que el Shabbat no es día sábado, porque en ese tiempo no existían ni lunes, ni martes, ni miércoles, ni jueves, ni viernes, ni sábado, ni domingo. No existían esos nombres. Existía el día 1, día 2, día 3, etcétera, etcétera. Igual que los meses, no existían los meses del año como los conocemos nosotros ahora por nombre. Entonces, ya sabemos que el día sábado no tiene nada que ver con Shabbat. No, no es. Porque no es lo que quiere decir Shabbat. Ya sabemos que Shabbat quiere decir descanso, reposo. Y tampoco se refiere al día domingo romano, ni tampoco al sábado judío, ni tampoco al sábado adventista. No. Es sencillamente reposo. En Éxodo 3:16 dice textualmente, guardarán pues el Shabbat los hijos de Israel, celebrándolo a lo largo de las generaciones como un pacto perpetuo. Los hijos de Israel, o sea que nosotros somos parte de los hijos de Israel, porque somos parte de esas ovejas perdidas de la casa de Israel. Y si usted y yo no nos consideramos hijos de Israel, entonces pues la Torah no tiene nada que ver con usted. La Torah no tiene nada que ver con usted y la palabra menos, entonces, porque nosotros somos parte de Israel. Somos esa Israel que Yahweh anda buscando. Y además, no solo por genética, por herencia, sino ¿por qué? Por adopción. Porque Yahweh nos adoptó como hijos. Si lo reconocemos a Él, nos adoptó como hijos.
Entonces decimos que no tiene nada que ver el Shabbat con eso. El 3:16, guardad pues el Shabbat a los hijos de Israel, celebrándolo a lo largo de las generaciones como un pacto perpetuo. O sea, el Shabbat se debe celebrar como un pacto perpetuo por toda la eternidad. Y no es como la gente dice, los cristianos generalmente, que siempre han dicho que el Shabbat es para el antiguo pacto. No, ahí dice muy claro que después de 6 días de trabajo hay un Shabbat, o sea, un descanso. Y no era para que lo celebraran ni para que lo tuvieran presente en los siglos anteriores, en el antiguo pacto, o los judíos, o los antepasados únicamente. No. Es todas las generaciones, en todas las generaciones, porque ya sabemos que en ese tiempo no existían los días de la semana ni los días de mes, sino simplemente Yahweh dijo, trabajen 6 días y el 6.º día descanse. Entonces, que solo se cumplió en el antiguo pacto, que solo se cumple para los judíos, error enorme. En ninguna parte de la palabra afirma tal cosa. Al contrario, fue una ley establecida para cumplirla perpetuamente. En Éxodo 31:17 dice, para siempre, que será una señal entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Yahweh los cielos, la tierra, y en el 7.º día descansó, cesó de la creación. Entonces descansó, y Él quiere que sea un pacto perpetuo para que nosotros recordemos siempre y estemos descansando con Él, se lo dediquemos a Él. El mismo Elohim lo dijo en Deuteronomio 5:12 también, del 12 al 14. Dice, guardarás el Shabbat para santificarlo como Yahweh te ha mandado. Dice que hay que trabajar 6 días y el 7.º descansar. Ahí no nombra días con nombres propios, no. Ese es otro invento humano. Ese no es un mandato divino, no es un mandato de Yahweh. El nombre de los días y de los meses no tiene nada que ver con Yahweh. Dice que el 7.º día será dedicado para alabar y glorificar su nombre. Su nombre. Entonces es eso que tenemos que tener muy presente. Y les digo una cosa, Yahshua, cuando estuvo aquí en el mundo con nosotros, Él cumplió el Shabbat muy sagradamente. Lo observó, lo cuidó, lo cumplió y lo enseñó a cumplir. Pero antes de ir a esos pasajes, quiero que ustedes busquen con tiempito estos versos, estos pasajes que le voy a dejar de tarea, y con la ayuda del Ruach HaKodesh, con ojos hebraicos, escudriñando, no simplemente leer por leer, sino intentando a comprender de profundidad lo que van a leer, porque así lo hice yo, lo digo por experiencia, y es muy bonito lo que Yahweh le va dando a uno, lo que le va enseñando a uno cuando uno dispone el corazón. Entonces yo les voy a dejar unos textos para que lean. No los voy a leer porque nos alejamos del tema. El tema ahora es eso, el Shabbat. Entonces les voy a dejar estos textos para que por favor lo busquen lo que eso hace parte de escudriñar las escrituras. Vea, léanse Job 2:1, Éxodo 20:7-8, Mateo 6:9, Éxodo 31:13, Juan 14:15, Salmos 23, el verso 2 y 3, el Salmo 91:14. Esos pasajes, cuando uno los lee, nos va sacando de ese camino perdido, de ese camino extraviado, de ese desierto en lo que hemos venido tantos años volteando y volteando, y llegamos al mismo punto y de ahí no salimos. Esos textos nos abren los ojos espirituales y nos dan entendimiento y sabiduría para comprender más allá de lo que el mundo comúnmente comprende acerca de la Biblia y de la palabra. Inclusive a los líderes religiosos, ellos leen mucho y mensajes muy lindos, pero de la profundidad de la Torah, pocón. Con mucho respeto lo digo, pero es la verdad.
Bueno, ya decíamos que nuestro Salvador Yahshua HaMashiach observó, guardó el Shabbat. Él es nuestro modelo de obediencia a nuestro Padre Celestial. Él es el mejor modelo que tenemos definitivamente. En Mateo, vamos a leer primero a Éxodo 16, 28. Mire, Éxodo 16, 28 dice, Yahweh dijo a Moshe, ¿hasta cuándo se negarán a guardar mis mandamientos y mis leyes? Esta es una pregunta tremenda que le dijo Yahweh a Moshe y nos la está diciendo hoy a nosotros, a usted y a mí. ¿Hasta cuándo se negarán a guardar mis mandamientos y mis leyes? Qué pregunta tan contundente de un padre a unos hijos que tanto ama, pero que han sido tan rebeldes. ¿Sabes? El mismo Yahshua obedecía al Padre guardando el Shabbat. Él es nuestro ejemplo. Él es nuestro mejor ejemplo de obediencia al Padre. Leamos a Lucas 4:3. Nos dice que Yahshua dedicaba el Shabbat a enseñar la Torá. Él siempre estaba en comunión con el Padre y estudiando la Torá en los Shabbat de todo el año. Mire, leamos a Mateo 24:20. Esto que acabamos de decir nos lo dice Lucas 4:3, ¿verdad? 4:31. Ahora, Mateo 24:20. Dice, les enseñaba a los estudiantes las señales para el fin de los tiempos. En este pasaje, Yahshua estaba enseñándole a los estudiantes sobre los tiempos del fin, que le hicieron todas esas preguntas de las cuales hemos hablado ya otras veces. Y entonces Yahshua les contestó, orad pues, que vuestra huida no sea en Shabbat o en invierno. Esto es algo que lo tenemos que tener muy presente cuando estemos en los tiempos de la gran tribulación y tengamos que huir de la persecución a los hijos de Yahweh, a toda la gente que ama y que alaba y proclama su nombre y que estudia la Torá. De alguna manera vamos a ser perseguidos en el trabajo, en el estudio, en la misma casa, la misma familia. Y aquí dice muy claro, orad pues que vuestra huida no sea ni en Shabbat ni en invierno. Perdón. Leamos Hechos 13:42. Yahshua siempre en Shabbat estudiaba la Torá con sus talmidín y ellos le dijeron, mire, estaba tan interesante lo que Yahshua les estaba diciendo a ellos y tal vez les dejó el tema empezado. Les dejó como eso empezado como para que haya curiosidad y todos cumplan y en el próximo Shabbat todos vengan y todos quieran escuchar la palabra de Yahweh. Dice textualmente, cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron a Yahshua que el próximo Shabbat les hablara de estas cosas. Según parece, el tema estaba muy interesante, la enseñanza estaba muy interesante. Y le dijo, el próximo Shabbat, siga con este tema, no lo deje empezado. Era que cuando Yahshua tomaba la palabra, todos sus talmidín eran muy atentos a escucharle. Y le hacían muchas preguntas acerca del Shabbat y de todo lo que era la vida Olán, de la vida eterna, porque preguntas sobre eso le hacían muchas. Entonces dejó un buen tema empezado. En Hechos 18:4 dice, y discutían en las sinagogas todos los Shabbat y persuadían a judíos y a griegos. Claro, los judíos y los griegos, siempre había uno que otro ahí, se levantaba a preguntar como para interrumpirlo, como para hacerlo caer, como para decirle usted no cumple la palabra como está, porque a preguntas bien tremendas le hacían y bien inquietantes que los ponía a pensar a todos y lo llamaban a discusión, le discutían, lo querían maltratar porque definitivamente él decía palabras muy duras, textualmente les declaraba la palabra y por eso no lo querían mucho.
se tenía que ir a lugares, como alejados, ¿no? A estar con los seguidores, con sus talmidín, porque lo acusaban mucho, lo criticaban y lo juzgaban muchísimo. Mateo 12:8 dice, porque el Hijo del Hombre es el Adón del Shabbat. El Hijo del Hombre es el Señor, es el dueño del Shabbat. Porque Él es el Salvador, porque Él es el Padre, porque Él es nuestro Rey, porque Él es nuestro único y suficiente Salvador. Él es el dueño del Shabbat. Entonces Él hace como quiere. Si en otros pasajes por ahí nos habla sobre cuando Él en Shabbat sanaba a un enfermo, cuando Él en Shabbat le preguntaron que si un animalito se va a un pozo, entonces que no lo va a sacar porque es un Shabbat, lo va a dejar ahí tirado porque es un Shabbat. Entonces porque ese era el ritual que tenían ellos, ¿no? Que en el Shabbat no se hacía absolutamente nada, y si un animalito, por ejemplo, se iba a una trampa y caía en un hoyo, en un hueco, allá se tenía que quedar, allá se tenía que morir, porque era Shabbat y nadie podía hacer nada. Nadie podía hacer nada. En esa época dicen que ni siquiera, y aún los judíos ortodoxos cumplen rigurosamente los rituales, y esos son los rituales de los que Yahweh dice que está cansado, que ya no quiere más rituales, que ya no quiere más todo lo que hacen los judíos por apariencia, por obedecer un día, por hacer los rituales de un día especial, pero que su corazón son como sepulcro blanqueado, su corazón está sucio, hay pecado, no hay arrepentimiento. Entonces, ¿así para qué guardan rituales? ¿Así para qué? De eso es que se refiere Yahshua cuando en muchos textos habla sobre eso. Y entonces de ahí es donde se ha pegado la gente, el cristianismo romano, cristiano, evangélico, para decir que ya no hay que guardar Shabbat. No es así, no es así. Son mandatos perpetuos. En ninguna parte de la Torah encontramos que se diga lo contrario. Lo que Yahweh no quiere es que por causa de los rituales rigurosos se hagan cosas indebidas. O sea, se viva de apariencia, celebrando un día y siendo que lo importante no es el día, es el Señor del día, es el dueño del día, que es nuestro Yahshua HaMashiach. Entonces volvamos a repetir el Mateo 12:8, dice, porque el Hijo del Hombre es el Adón, el Señor, el dueño del Shabbat. Entonces ya vemos que esa es la respuesta para algunos pasajes que quieren entender, por ejemplo en Mateo 12, que habla de cómo era posible sanar en Shabbat, si no se podía, y en otros que dice que también los fariseos lo juzgaban y lo criticaban por hacer algo diferente en el Shabbat, pero es como cuando uno va a una fiesta y el anfitrión de la fiesta le permite hacer a uno algo diferente de lo que comúnmente se hace los invitados a la fiesta. Alguna, no sé, alguna obra, alguna presentación o algo. Si el dueño de la fiesta me lo permite, yo hago lo que le estoy diciendo al dueño de la fiesta que voy a hacer. Él me lo permite hacer, no pasa nada. O sea, él es el dueño de la fiesta, él es el anfitrión. Bueno, vámonos para Apocalipsis 4:12. Mire, el libro de Revelaciones también nos habla sobre todas estas cosas y nos dice que nosotros debemos de simplemente obedecer los mandatos que nuestro Padre Eterno nos ha dejado. Dice, aquí están la perseverancia de los Kadosh, o sea, de los separados, los que guardan los mandamientos de Elohim y la emuná de Yahshua. Y la emuná de Yahshua no es simplemente la fe, no, es la emuná de Yahshua. Entonces, ¿cómo no va a ser importante hacer retorno al Padre, como lo dice Jeremías 6:16? ¿Cómo no va a ser importante donde dice que volved por las sendas antiguas, que en ellas es donde vamos a encontrar la vida Olam? Y es la verdad, cuando nosotros nos empezamos a meter verdaderamente en la Torah, escudriñando, buscando, sumergiéndonos en esta profundidad, porque estos son corrientes de agua viva. Cuando nosotros aprendemos a ir a las raíces hebreas y a consultar la Torah, los originales, las raíces de la palabra,
Ahora hay mucha facilidad con el internet. Usted tiene una duda en una palabra en la Biblia que lee, en un texto, en alguna frase que está leyendo, escríbanla en Google, dígale cómo se dice en la Torá tal cosa y le sale la respuesta. Le salen toda una cantidad de versiones de la Biblia, de la Reina Valera, de esta, se va para la enciclopedia de multimedia y de muchas formas hay de uno investigar y darse cuenta de lo que dice la verdadera palabra de Yahweh, la verdadera Emet de Yahweh. Sabemos que la palabra es viva y eficaz, sabemos que es Yahshua hablándonos, y cuando Yahshua nos enseña, como le enseñó a los estudiantes, cómo cumplir la Torá, cómo cumplir los mandamientos, que es la mejor manera de hacer obediencia al Padre, Él no nos va a dejar defraudados, Él no nos va a dejar avergonzados. Él nos guía, Él nos ayuda, Él nos alimenta, porque Él es nuestro alimento. Él es nuestra roca, nuestra fuerza. Él es el que nos da la fuerza para seguir adelante, para obedecer la Torá. Tenemos que aprender a obedecer la Torá, tenemos que aprender a obedecer sus mandatos, sus leyes. Los tiempos nos los cambiaron, el calendario está totalmente cambiado, y eso es lo que Yahweh nos está haciendo, sacándonos de Babilonia, porque todo esto son mandatos babilónicos, romanos, griegos, que lo único que hacen es alejar a la humanidad del propósito verdadero que Yahweh tiene con cada uno de nosotros. Por eso tenemos que pedirle mucho al Padre que nos ayude, que nos ilumine, que nos guíe y leer la palabra, pero con ojos hebraicos, con ojos hebreos, leer la palabra con el sentido hebraico que tiene. No simplemente leer por leer y ya, no. Leámoslo con entendimiento, pidámosle al Padre eso. Danos ojos para ver, danos oídos para oír y danos un corazón entendido para entender. Y va a ver cómo nuestro Padre eterno nos va a dar cada día más, nos va a poner más palabra en nuestro corazón y en nuestra boca. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener, ese almacenamiento, esa bodega llena, nuestro corazón lleno de su palabra, porque un día la vamos a necesitar y muy pronto la vamos a necesitar, y lo que salga de nuestra boca de parte de Él es lo que nos va a ayudar para salvar nuestras vidas y ayudar a que las otras personas también encuentren el camino. Tenemos que pedirle al Padre que nos ayude. Eterno Rey, ayúdanos, papá, ayúdanos, Yohei, Bauhei, porque nosotros estamos en el camino, pero cometemos muchos errores, cometemos muchas faltas, Padre. Sabemos que solamente cuando tú vengas va a haber la perfección, porque tú nos vas a transformar. En un abrir y cerrar de ojos nos van a transformar, Padre, pero lo importante es saber que estamos de tu mano, que estamos ansiosos y anhelosos de caminar contigo, y que tú seas nuestro Rey, nuestro Rey supremo, Padre, donde nadie ni nadie nos va a separar del amor de Yahshua. Nada ni nadie. Tenemos que fortalecernos cada día en Él y pedirle mucho al Padre todos los días. Espíritu de estupor lo declaro sin poder y sin autoridad en mi vida, y rechace todo espíritu de estupor. Espíritu de estupor que es pereza, es desánimo, es desaliento, es sueño, es incertidumbre, es duda, es desconfianza. Nada de eso, nada de eso. No tiene poder ni autoridad en mi vida. Yo simplemente pongo la mirada en Yahshua, y Él es el consumador de la emuná. Él es el dueño del amor y de la emuná. Entonces Él es el que nos va a dar cada día más emuná de la que nosotros pidamos, para poder seguir adelante en esta guerra espiritual, porque es una guerra espiritual y la vamos a ganar, con seguridad la vamos a ganar de la mano de nuestro Adón Yahshua. No desfallezcamos y siempre estemos pensando, adorando y glorificando, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Ruach. Pidámosle a Yahshua HaMashiach que nos ayude, que nos ilumine, que nos guíe a través de su Ruach HaKodesh. Ayúdanos, Padre, llénanos de ti, necesitamos de ti, la palabra tuya todos los días, ese alimento tuyo que nos alimenta, que nos nutre para fortalecer nuestros huesos, para poder aprender a obedecer tu Torá,
tus mandamientos, tu calendario, aprender a entender los tiempos tuyos, Padre, para observarlos, al menos observarlos y tenerlos presentes en nuestro corazón. Es lo más importante. Te alabamos y te bendecimos y te damos a ti toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza y la adoración, porque solo tú lo mereces. Tú eres nuestro Rey, Padre. Te amamos y te bendecimos eternamente y para siempre. Shalom, shalom.